Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal, Libertad y Derechos Humanos. Hoy vamos a hacer la parte 2 del análisis de los comités de ancianos, o judiciales como se los llamaba antes, y los aspectos legales, jurídicos y de derechos humanos que existen en este asunto. En el video anterior habíamos analizado fuentes académicas y jurídicas que Wikipedia había citado sobre los procesos de los comités judiciales. Ahora vamos a la fuente número 2, Reddit. Antes de empezar, quiero decirles que como estos videos me demandan muchísimo tiempo en hacer y mis recursos son limitados, tengo que hacer los videos en partes. Ahora sí comencemos. Fuente 2, Reddit, post-XJW preguntas pervertidas durante comités judiciales. Contenido, testimonio, queja de exmiembro que recuerda que ancianos hacen preguntas íntimas y directas, por ejemplo que estabas usando, tuviste un donde te tocó, durante comités. Mensaje, los interrogatorios parecen estandarizados y los ancianos actúan según una línea de preguntas, lo que sugiere entrenamiento o directrices internas. Implicación, posible uso de tácticas de interrogatorio intrusivas y de carácter psicológico que afectan la dignidad de la persona. Fuente 3, Libro de Ancianos, Pastoreen. Contenido directo de las páginas internas, instrucciones para invitar a reunirse con el comité, cómo conducir la reunión, principios bíblicos para llevar a alguien al arrepentimiento, listas de preguntas para evaluar pecados graves cometidos hace años, indicaciones sobre confidencialidad, no grabar, involucrar al departamento de servicio en ciertos casos, ser minucioso pero sin preguntar detalles innecesarios, especialmente en pecados de naturaleza sexual, texto, el comité debe ser minucioso, pero sin preguntar detalles innecesarios, especialmente en pecados de naturaleza sexual, y en otra parte parece contradecirse con ejemplos de preguntas íntimas. Precaución especial en casos de mensaje, hay un criterio interno para evaluar, admoniciones sobre cuándo escalar a oficinas, Betel, departamento de servicio, y un objetivo explícito, llevar a la persona al arrepentimiento y restauración espiritual. Implicación práctica, el manual contiene procedimientos internos que regulan interrogatorios, confidencialidad, escalamiento y sanciones. También hay ambigüedad entre no preguntar detalles innecesarios y las instrucciones de ser minuciosos. Fuente 4, documental expulsados de los testigos de Jehová. Contenido, documental periodístico con testimonios de expulsados, sugieren que hay consecuencias sociales y personales graves por expulsiones. Mensaje, el fenómeno tiene impacto social amplio, presenta historias personales de daño por expulsión y prácticas internas. Implicación, evidencia testimonial externa que complementa las otras fuentes y muestra efectos reales, pérdida de red social, estigma, etc. 2. Discrepancias y puntos preocupantes entre la versión pública y documentación interna. Versión pública, ayudar espiritualmente, preservar la libertad de culto, versus documento interno, procedimientos que pueden ser coercitivos o invasivos. Las instrucciones internas hablan de interrogatorios minuciosos, exclusión social, expulsión y criterios de arrepentimiento que van más allá de simple asesoramiento pastoral. Confidencialidad y secreto, el manual instruye reuniones fuera de público y no grabar, lo que puede crear falta de transparencia respecto a procedimientos que tienen consecuencias graves. Tolerancia cero versus precaución. Aunque el manual pide precaución especial en no se ve en las capturas una obligación clara e inequívoca de denunciar a autoridades civiles. Eso deja lugar a interpretaciones y a posible priorización de manejo interno. Uniformidad de preguntas y entrenamiento. Reddit sugiere preguntas casi estandarizadas, el manual muestra guías, listas de comprobación, que, aunque no sean cuestionarios, pueden orientar a hacer preguntas similares en muchos casos, produce interrogatorios repetitivos e intrusivos. 3. Problemas jurídicos y de derechos humanos que emergen, lista priorizada. 1. Derecho a un procedimiento justo, debido proceso, cuando sanciones con efecto social importante se aplican, falta de garantías procesales, posibilidad de apelación independiente, documentación pública, derecho a defensa con asesoría independiente. 2. Derecho a la privacidad y a la dignidad, interrogatorio sobre vida íntima, especialmente si son públicos en la comunidad, vulneran la esfera íntima. 3. Riesgo de revictimización en casos de
Preguntas intrusivas o manejo interno pueden retraumatizar a víctimas, si no hay denuncia a autoridades, posibilidad de no protección de menores, terceros. 4. Libertad de religión y asociación. La organización tiene derecho a practicar disciplina interna, pero esa libertad no es absoluta, no puede vulnerar derechos fundamentales de terceros ni las obligaciones legales. Reportar delitos, no discriminar. 5. Sanciones colectivas y castigo social. Desasociación. El ostracismo social impuesto por la sanción daña derechos sociales y psicológicos. En ciertos contextos podría equivaler a trato cruel si las consecuencias son severas, pérdida de vivienda, empleo dependiente de la comunidad, etc. 6. Protección de la infancia y obligaciones de denuncia. Potencial conflicto entre manejar internamente y obligaciones legales de denunciar a autoridades civiles, penales. 7. Responsabilidad institucional y posible responsabilidad civil, penal. Si la política interna impide protección o encubre delitos, puede haber responsabilidad legal para la organización o sus representantes, dependiendo de la legislación local. Bien, empecemos por los siguientes aspectos polémicos que surgen en los comités judiciales. Ahora se llaman comités de ancianos, pero el proceso sigue siendo el mismo. 1. En el libro de ancianos que yo les mostré se muestra que el procedimiento se hace a puertas cerradas, sin testigos ni defensores del acusado, como si existen en los juicios seglares donde el acusado puede llevar testigos en su defensa o a abogados, eso en primera. 2. En segunda, si bien el libro de ancianos dice que se debe evitar hacer preguntas intrusivas sobre detalles íntimos, el 90% de los ancianos omiten esa instrucción y eso está en el blog de Reddit que pasé, así como en el documental del diario El País que aquí voy a mostrar este fragmento. En tal sitio. Llaman a la persona a la cual han acusado y le dicen, oye, mira, nos han dicho que estaba fumando, por lo cual te vamos a hacer un comité judicial. Entonces tú coges y ese día vas al salón y ellos te presentan las pruebas que tienen. Si estás arrepentido no se te expulsará. Si en cambio lo que has hecho pues ha sido repetitivo, entonces se te expulsará de la congregación. Esos 3 ancianos lo que hacen es un juicio. Un juicio en el cual tú estás ahí, explicas lo que te ha motivado o lo que has hecho, y ellos toman una decisión sobre qué se va a hacer contigo dentro de la congregación. Pero ahora tú ponte en el caso de que eres una mujer a la cual se acusa de que te han visto con un hombre. Conocí a otra persona y claro, al estar con otra persona y no estar divorciada, ¿no? Porque no te puedes divorciar, pues te echan, o sea, te tienen que echar de los testigos de Jehová. No está permitido. El comité pues fue bastante duro porque en el comité lo que fue con tres hombres, es que voy a decirlo tal como me lo decían, ¿vale? Si me había corrido, si me había mojado, me lo decían: si te has corrido, te has mojado, cuántas veces lo has hecho, has sentido placer, has hecho cuántas veces, preguntas que te hacen sentir casi como un poco. Y el problema es cuando no las quieres contestar, porque si no las quieres contestar es que muestras rebeldía. Ellos tienen el derecho a saber todas las intimidades y con detalles. Además de este documental del diario El País que les recomiendo que lo vean, existen también millones de testimonios de exancianos que han renunciado a sus cargos por no soportar más esas aberraciones de comités. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar el fragmento del canal Ventura entre fútbol y sectas, que es de un exanciano testigo de Jehová que explica por qué renunció a su cargo como anciano de los testigos de Jehová. Mis conferencias y empezar a cambiar la forma en la que llevaba esas aberraciones de comités judiciales espantosos, porque empecé a respetar más a la gente y me empezó a dar vergüenza. Y empecé a pensar y decir, ¿cómo puedo mirar a mis hijos a los ojos y a mi esposa después de estar escuchando a una muchacha confesar las cosas que hizo en su cama, en su intimidad, que a mí no me importan, que a mí no me deberían de importar, que no me deben de importar, que no debí permitir preguntarlo? Porque muchos dirán, sí, pero estuviste ahí escuchando. Intenté detenerlos. Todos los ancianos, ex-ancianos que abrimos los ojos, vamos a coincidir en lo mismo. Intentamos evitarlo, pero es imposible ir en contra de ese engranaje, de esos otros 2 o 3 que preguntan de manera morbosa estupideces y cosas que no vienen ni al caso, que dañan la dignidad de las personas. Ya no soporté esa mentira. Me daba vergüenza y siento vergüenza. Y por eso es que estoy haciendo este video. Y por eso es que quiero que lo escuchen y quiero que lo vean y quiero que sepan por qué muchos ex ancianos estamos saliendo de la organización. Estamos saliendo de ese grupo sectario que son los testigos de Jehová. Y todo es gracias a los malos manejos del grupo gobernante. De ese grupo de ricos manipuladores, ¿sí?, que por lo que hacen
llegan a ser hasta el punto de delincuentes. Y yo no quiero ser un delincuente como ellos. Yo no quiero violar los derechos humanos. No quise más hacerlo de las personas. Y por eso me salí. Y por eso renuncié como anciano. A mí nadie me corrió. Bueno, les recomiendo que se suscriban al canal de Ventura entre Fútbol y Sectas, que está muy bueno. 3. Si bien la literatura de la JW, abierta al público, afirma que el propósito es ayudar al pecador, el libro de ancianos, secreto, no apto para el público, y los procedimientos internos, a puertas cerradas, más los testimonios tanto mío como de las víctimas del documental y otras de los canales de YouTube y otras redes sociales muestran que los ancianos, en la mayoría de los casos cegados por el poder que Warwick les otorgó, no buscan ayudar al pecador sino humillarlo. Obviamente, para ser justos no vamos a meter a todos los ancianos en la bolsa, ya que yo conocí y conozco ancianos honestos que verdaderamente buscan ayudar sin juzgar, pero esos son los menos. La mayoría cegados por el poder buscan humillar a la víctima. Incluso ancianos honestos han llamado a Betel, la sucursal de cada país, y mucha importancia no han dado a casos de abusos de poder en las congregaciones, lo que ha causado las renuncias de muchos ancianos de congregación a la religión. Teniendo en cuenta estos 3 puntos planteados, ¿qué factores legales y de derechos humanos están envueltos en los comités judiciales, o de ancianos como se les llama ahora? Factores legales y de derechos humanos involucrados en los comités judiciales, de ancianos. Voy a agruparlos según los principios jurídicos vulnerados o en tensión, y en cada uno citaré el tipo de derecho, el marco normativo y cómo se manifiesta en los comités. 1. Derecho al debido proceso y defensa. Derechos implicados. Derecho al debido proceso, artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 14 PIC, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Derecho a ser oído, a presentar pruebas y a tener una defensa imparcial. Situación en los comités. El proceso se realiza a puertas cerradas, sin público, sin abogado defensor y sin posibilidad de presentar testigos en favor del acusado. Los ancianos actúan como acusadores, jueces y ejecutores a la vez. No existe un registro ni grabación, ni garantía de apelación independiente, solo ante cuerpos internos de la misma organización. Implicación jurídica. En el ámbito religioso, las iglesias tienen autonomía para su disciplina interna, pero cuando esas decisiones tienen efectos sociales graves, ostracismo, pérdida de vínculos, daño a la reputación, exclusión familiar, etc., los tribunales pueden considerar que hay una dimensión jurídica y de derechos humanos. La ausencia de garantías procesales básicas puede constituir una violación indirecta del derecho a la defensa y al honor. 2. Derecho a la dignidad, intimidad y privacidad. Derechos implicados. Artículo 11 CAD, artículo 17 PIC, derecho a la privacidad y al honor. Artículo 5 Declaración Universal, derecho a no sufrir tratos degradantes o humillantes. Artículo 8 Convenio Europeo de Derechos Humanos, en países europeos. Situación en los comités. Testimonios, grabaciones y el documental del país muestran interrogatorios sobre detalles íntimos. Aunque el manual dice evitar preguntas innecesarias, hay evidencia consistente de que la mayoría de los ancianos desobedecen esa instrucción, lo que genera un ambiente de humillación o revictimización. Implicación jurídica. El hecho de que los interrogatorios ocurran bajo autoridad religiosa no exime de responsabilidad si se vulnera la dignidad de la persona. Cuando las preguntas son explícitas, coercitivas o realizadas a menores, podría configurarse violencia psicológica o institucional, según la legislación local, por ejemplo, leyes de protección de la infancia o leyes de violencia de género. 3. Protección de niños, niñas y adolescentes. Derechos implicados. Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 19, 34 y 36. Obligación de proteger contra toda forma de abuso. Protocolo facultativo sobre venta y legislaciones nacionales sobre obligación de denuncia de abuso. Situación en los comités. En casos de conductas, los comités muchas veces manejan internamente la situación, sin informar a las autoridades civiles, o incluso interrogando a la víctima menor. El manual solo indica precaución especial, pero no impone la denuncia obligatoria. Implicación jurídica.
Si se interroga a menores o se omite denunciar, podría haber violación del deber de protección e incluso encubrimiento, dependiendo de la ley penal del país. Desde el punto de vista internacional, el Estado tiene la obligación de garantizar protección efectiva y las instituciones religiosas no pueden quedar fuera de ese marco. 4. Libertad de religión y sus límites. Derechos implicados. Artículo 18 del PIC, artículo 12 de la CAD, artículo 9 del CED, libertad de religión, de culto y de asociación. Situación en los comités. La organización alega que la disciplina interna forma parte de su libertad religiosa. Sin embargo, esta libertad no es absoluta, termina donde empieza la violación de derechos fundamentales, vida privada, integridad, protección de menores, etc. Implicación jurídica. El derecho internacional reconoce el principio de autonomía religiosa con límites. Las iglesias pueden imponer normas de fe y disciplina siempre que no lesionen derechos protegidos por la ley civil o los tratados. Cuando hay daño psicológico, social o físico, la intervención estatal está justificada. 5. Derecho al honor y a no ser objeto de discriminación u ostracismo. Derechos implicados. Artículo 11 CAD, artículo 26 PIC, artículo 2 DU, derecho a la igualdad y a no ser marginado injustamente. Situación en los comités. La expulsión, desasociación, conlleva ostracismo social, familiares y amigos son instruidos a cortar todo contacto, incluso por motivos no doctrinales sino disciplinarios. El documental y testimonios describen pérdida de redes sociales, aislamiento y depresión. Implicación jurídica. Aunque la expulsión religiosa no es ilegal per se, si la práctica impone aislamiento forzoso o presión social desproporcionada, puede considerarse trato degradante o discriminación, especialmente si afecta a menores o personas vulnerables. Hay precedentes judiciales en algunos países, por ejemplo, España, Chile, Italia, donde se consideró que el ostracismo traspasa el ámbito religioso y afecta derechos civiles. 6. Responsabilidad institucional y omisión de deberes. Derechos implicados. Derecho de las víctimas a la tutela judicial efectiva. Principio de debida diligencia del Estado frente a en instituciones, SEDA, Belém do Pará, CRC, etc. Situación. Los comités son órganos dependientes de una estructura jerárquica, Warwick, Betel, sucursales. Hay testimonios de ancianos que reportaron abusos de poder o violencia y no recibieron respuesta de las oficinas centrales. Implicación jurídica. Puede configurarse responsabilidad institucional si las políticas internas, o la falta de ellas, permiten prácticas abusivas o impiden denunciar delitos. En muchos países, las iglesias tienen deber de colaboración con la justicia. La negativa puede interpretarse como obstrucción o negligencia institucional. Conclusión. Los comités judiciales, de ancianos, tal como funcionan en la práctica, no son tribunales religiosos neutrales, sino órganos internos con poder disciplinario sin control externo. Eso los coloca en conflicto con varios principios básicos de los derechos humanos, especialmente cuando la disciplina tiene efectos sociales graves, ostracismo. Hay interrogatorios degradantes o invasivos. Se omite denunciar delitos o proteger a menores. Se niegan derechos elementales de defensa o apelación. El derecho a la libertad religiosa no legitima violaciones de derechos fundamentales. Los estados están obligados a proteger a las personas, incluso dentro de comunidades religiosas. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. El hacer este video me demandó muchísimo tiempo. En mi próximo video seguiré analizando más aspectos envueltos en los comités judiciales. Les invito a que me sigan, si les gusta mi contenido le den like y suscripción para apoyar mi canal. Gracias por ver mi video. Les mando un cariño enorme y hasta el próximo video.